¿no? Bueno, buenos días otra vez. Y este fue del nuevo seminario de Pritya, este nuevo congreso de Pritya, me ha servido para como poner en orden el diálogo que Heidegger tiene con los dioses, ¿no? El diálogo, esta conversación con los dioses, ¿no? Pero también esta impugnación, ¿no? Entonces, yo lo veo desde esa doble perspectiva, como esta contienda mundo-tierra y como aparece en los textos, en los tratados de la historia del ser, esta impugnación impugnación dioses y hombres, ¿no? Entonces, esta parte de la cuaterna, como planteada en aportes a la filosofía, como impugnación hombres-dioses, es la que me interesa indagar en la obra de Heidegger y verla como un largo diálogo, ¿no? Como un largo diálogo con los dioses y con el dios extremo, ¿no? Con el dios extremo que es el último dios. Me valgo de entrada de la frase que se le indica a Heidegger, o que Heidegger sí lo dijo, que es que solo un Dios puede salvarnos todavía, porque yo creo que es una frase muy cuestionable o se puede cuestionar y se puede reinterpretar desde los propios tratados, ¿sí? Entonces, digamos, porque lo que pasa con Heidegger es justamente quitarnos de lo acostumbrado, de lo entitativo, y por lo tanto de la idea del Dios sumo, de la causa primera, del fundamento, etc., sí, y desacostumbrarnos de esa habitualidad, ¿sí? Y más bien lo que Heidegger pienso que hace con esa frase de solo un Dios puede salvarnos, es introducirnos en un enigma, y que lo pensemos desde el pensar de la historia del ser, ¿no? Yo creo que justamente a partir de la década de los 30, lo que sucede es una meditación sobre la verdad del ser, y que tiene muchas líneas y sendas de pensamiento, y a esa meditación le es intrínseca el pensar a los dioses, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos trabajando estos tratados, lo que hemos pensado es no tomar la parte que me gusta, ¿no? Sino tratar de pensar todas las partes, cómo van apareciendo, ¿sí? Y entonces lo que quisiera plantear es esta meditación sobre los dioses en Heidegger, ¿no? Bueno, creo que me parece que es un lugar muy importante de ingreso, es justamente el diálogo con Nietzsche, ¿no? O sea, ese diálogo que tiene con Nietzsche. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de la frase de Nietzsche, Dios ha muerto? Nietzsche dice ahí, muertos están los dioses, ahora queremos que viva el transhombre, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, pues Heidegger va a encontrar que lo que sucede no es que el hombre tome el lugar del Dios, sino que el lugar del Dios queda vacío y que surge otro lugar, que es el lugar de la subjetividad, o digamos la subversión del hombre, que también así le llama Heidegger. Y entonces es la subjetivación lo que permite toda objetivación, lo eficiente, lo que subyace a todo lo real, ¿no? Ahí en ese mismo diálogo que tiene con Nietzsche, Heidegger va a pensar que la consecuencia de la modernidad o el momento más importante de la modernidad es que la subjetividad sea la voluntad de poder y que justamente esté encaminada una y otra vez al dominio de la tierra, ¿no? Es en la metafísica de la subjetividad donde se funda ahora todo hacer y dejar hacer, ¿sí? Entonces, de manera que las palabras de Nietzsche van resonando de otra manera a raíz de la lectura de Heidegger, de la modernidad en cuanto despejamiento de las sombras, pero adentrándose más en la interpretación de Nietzsche, Heidegger encuentra que al decir Nietzsche que el ser es valor,
nos damos cuenta que el decir de Nietzsche, Dios ha terminado por ser uno de los valores. Para Heidegger, lo dice textualmente, este es el último golpe contra Dios y contra el mundo suprasensible. Consiste en que Dios, lo ente de lo ente, ha sido rebajado a la calidad de valor supremo. Heidegger continúa este diálogo y Heidegger se pregunta por qué los dioses han sido capaces de realizar el acto de matar a Dios. Y dice, los hombres se convirtieron en el asesino de Dios en cuanto a subjetividad, en cuanto a voluntad aseguradora, acrecentadora, ¿sí? Y ante la pregunta del loco que busca a Dios en el parágrafo de la Gaia Ciencia, esto es ante la pregunta, ¿cómo hemos podido bebernos el mar? Heidegger aclara que la pregunta es, ¿cómo esa voluntad subvertidora ha podido beberse el mar? Esto es la totalidad que todo lo abarca y engloba. Cuando el loco dice, ¿quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? El quién es la subjetividad subvertidora y el horizonte es el mundo suprasensible. A la pregunta del loco, ¿quién desencadenó la tierra de su sol? Heidegger entiende que la tierra, como residencia de los hombres, se encuentra desencadenada de su sol porque, en efecto, el hombre se ha subvertido en el yo. Sin embargo, a pesar de que Heidegger señale que la subversión del mundo supersensible del lugar de Dios se ha tomado por la voluntad acrecentadora y que sea la metafísica de la subjetividad que impida que el propio ser haga su aparición, el pensar de Laquere señala que no es culpa de la metafísica de la voluntad en cuanto a voluntad de poder el que el ser permanezca impensado en su verdad, porque la historia del ser es necesariamente olvido del ser. El pensar de la historia del ser es un pensar de la esencial sustracción del ser. Y esta esencial sustracción del ser, que tiene que ver con el ser mismo, es el verdadero nihilismo. Por lo que el pensar de los dioses y del Dios, sobre todo del Dios cristiano, ha acaecido todo él desde el olvido del ser mismo, y como olvido del ser mismo, todo nombrar de los dioses ha devenido un nombrar entitativo. Baste pensar en San Agustín, que pone a Dios como lo más existente entre lo existente, como máximo ente, y en el extremo se encuentra no solo el mar, sino la nada, ¿no? Cuando Agustín ponía a Dios en el extremo de la nada, justamente se ponía al extremo de todo decir, pensar y decidir sobre los dioses. De manera que para Heidegger un nuevo nombramiento de los dioses tiene que ver con otro pensar, porque el pensar es del ser y tiene que ver con el ser mismo. El hombre que busca a Dios, en el parágrafo de la Gaia Ciencia, ya ha dado con algo esencial, esto es, con el borramiento del horizonte que pone ya en la senda oculta de pensar lo impensado. Es aquí donde la palabra nihilismo ha de resonar de otra manera, porque para Heidegger de lo que se trata es que las palabras resuenen de otra manera. Nihilismo para Heidegger ha de pensarse como esa palabra que dice que todo es nada, que la totalidad del ente es nada. Y a partir de ahí, entonces, suponiendo que todo es, reside en el ser. Heidegger pensó en el trastornado de Nietzsche que gritaba busco a Dios, busco a Dios. Para Heidegger, el loco quien busca a Dios es manifiestamente desde las primeras frases y para el que es capaz de escuchar aún más claramente, según las últimas frases del texto, aquel que busca a Dios clamando por Dios. Tal vez un pensador, dice Heidegger, ha clamado ahí verdaderamente de profundis y el oído de nuestro pensar no oye todavía el clamor. Para Heidegger, ponerse en el lugar del clamor, del llamado, es logrado por Nietzsche, quien además señalaba 2000 años y ni un nuevo Dios. Esto nos pone más de cerca de la afirmación heideggeriana ante estudiantes e íntimos, Nietzsche me ha arruinado. ¿No nos acerca esto a un luto por Dios y por los dioses, a un luto semejante al que Heidegger hablaba de Hölderlin? Nietzsche ha desprovisto de todo cobijo, de todo consuelo, ha abierto también el lugar de la indigencia, y al hacerlo, al quedar el lugar vacío, también nos pone pensantemente en el lugar de la búsqueda. Este paso es indispensable para escuchar la palabra nihilismo más pensantemente, más cercana al ser, en intimidad con el ser,
sustractivo. Colocarse en el lugar del advenir de los dioses en su retirada y ausencia y venida es algo que logró otro trastornado, que es Hölderlin, no solo el loco de la raya ciencia. Hölderlin piensa aquello que acontece a los dioses se encuentra en realidad en consonancia con el olvido del ser. Decir que Dios es lo más sensitivo y alejado de la nada es en sí mismo olvido, es acontecer de los dioses en su impropiedad. La posibilidad de un nuevo nombramiento de los dioses y de un nuevo poner a decisión de los dioses ha sido dada por Hölderlin, porque ahí, dice Heidegger, acontece otro modo de la verdad. Heidegger dice de Hölderlin, su obra ha fundado el inicio de otra historia, aquella que empieza con la lucha por la decisión sobre el advenimiento o huida de los dioses. De manera que Nietzsche ha dado con la muerte de Dios, pero Hölderlin nos ha puesto en el camino de poner a decisión a los dioses sobre su advenimiento o huida. Nos ha puesto en el camino de un pensar en que los dioses no son sino acaecen. Esto es, nos ha puesto en el lugar de la verdad del ser, claroscura, trepidante y oscilante. El poeta habitando en el entre, se encuentra en el trepidante lugar de advenimiento y huida de los dioses, cercanía y lejanía, en el lugar del acaecer del ser. En ese lugar de acometida y huida, en el que dice Heidegger, el hacer señas es el lenguaje de los dioses, en su alejamiento, pero también en tanto que son. Los dioses solo hacen señas y se muestran al poeta, de manera que el poeta es aquel que en la distancia y lejanía con respecto a los dioses y a su ausencia, y justo por ella, recibe las señas de los dioses y las transmite a los demás. Más aún, el poeta, desde la exposición nuda a las tormentas, recibe las señas de los dioses que al golpear produce la transformación del lenguaje en el lenguaje. El poeta resiste las señas de los dioses y en esa medida hay una instauración de ser. De este modo, el poeta es un testigo del ser porque se encuentra expuesto en medio de las disputas más extremas. Esta confrontación que acontece en este espacio, en medio de disputas entre desvelamiento y velamiento, la venida y la huida de los dioses, entraña ponerse bajo el peligro de la suprema cercanía de los dioses y con ello la desmesurada aniquilación por parte de ellos, pero a la vez el peligro del más banal desvío y atolladero en la desgastada charlatanería. Heidegger habla de la coexistencia de ambos peligros antagónicos en el lenguaje. Por un lado, la esencia difícil de soportar y el peligro de la contraesencia. En este sentido, para Heidegger, a través de Hölderlin, señala que los dioses nos pueden interpelar o no. Nuestro ser acontece como diálogo, en cuyo acontecer los dioses nos interpelan, nos ponen bajo su apelación, nos traen al lenguaje tal y como somos, cómo respondemos asintiendo o revisándoles nuestro ser. Y somos un diálogo en la medida en que los dioses no nos interpelan y sus señas no llegan. Que somos un diálogo significa a la vez que somos silencio. Sin embargo, para Heidegger, ponerse en el lugar del advenimiento de las señas, en el lugar de la suprema exposición de las tormentas, lo cual es el supremo peligro, requiere de un temple fundamental. En el caso de Hölderlin, del temple de la sagrada, doliente y dispuesta opresión, que también llama duelo sagrado. Ese es el temple fundamental que la poesía recibe su completa orientación. Así, el poema Germania del Rin permite concebir algo de la esencia del Dasein histórico del hombre al hablar de la huida de los dioses. Dioses huidos, también vosotros, presentes antaño, más verdaderos, tuvisteis vuestro tiempo. El temple del duelo sagrado determina el suelo y el fundamento que templa todo e instaura un ser. Para Heidegger, la huida de los dioses constituye una rebelión de la tierra que no se aplaca con otras confesiones religiosas.
Primero, dice, debe ser experimentada la huida de los dioses. Primero, esta experiencia debe empujar al Dasein hacia un temple fundamental en el que un pueblo histórico como un todo resiste el desgarramiento y la penuria de su falta. Para Heidegger, el poema cumple esa tarea, más bien, el poeta empuja al pueblo hacia ese temple fundamental desde el cual se resiste la penuria y la huida de los dioses. En Germania y el Rin encontramos una renuncia o la seguridad de un deber renunciar, pero a manera de una invocación, de un clamor, de un llamado. Esto significa de manera tal que gracias al invocar nos situamos en la lejanía en que lo esperado es aún lejano, para que a la vez extrañemos esa cercanía. Y por ello invocar es dirimir la disputa entre abrirse a la disponibilidad y a la ausencia de plenitud. Además, el duelo sagrado espera y arraiga en el espacio de la cometida de las señas, y donde acontece un estar firme ahí y un insistir ahí, y este soportar es engendrador y creador. Sin embargo, estar en ese espacio de acometida y de disputas también puede acontecer en la medida que se deja escapar una posesión anterior, en la medida en que renunciar es recibir. Por lo cual, el duelo sagrado está dispuesto a renunciar a los antiguos dioses. Solo en el vacío de voluntad y en la renuncia, en la más alta cúspide del abandono, acontece el vuelco hacia el sapiente espectar. Para Heidegger es necesario que el Dasein experimente la falta de los dioses, y si esta experiencia está bloqueada, es necesario aquellos que persisten en la huida. Heidegger habla que los antiguos dioses entanturidos están en el no invocar, están en el renunciante. Así, Heidegger parece haber pensado que la decisión sobre la huida y la venida de los dioses tiene que llegar a una necesidad esencial, a una renuncia, a una indigencia, porque es allí donde los dioses esencian. Sin embargo, ¿qué pasa en la ausencia de necesidad de la modernidad, guiada por la voluntad de voluntad, por la subjetividad superfidora? Hölderlin ofrece a Heidegger la topología de lo divino. Los dioses se dan en la sustracción, emiten las señas. El poeta permanece en medio de las tormentas hasta ser golpeado por el rayo del tonante, sostenerse, permanecer ahí entre la huida y la venida de los dioses hasta la renuncia. Pero, ¿qué significa entonces indagar sobre los dioses en la modernidad, cuando en primer lugar y sobre todas las cosas se nos manifiesta el ente? Es decir, cuando el bloqueo de la verdad del ente en cuanto tal frente a la verdad del ser es imperante y acontece una y otra vez a través del aseguramiento de la existencia consistente en todas las actividades y en todo ir y venir. El pensar atisba en lo bloqueado indefectiblemente y una y otra vez atisba en el abandono del ser en el ente y al mismo tiempo en su sustracción. Hace el camino una y otra vez de ida y vuelta de muchas maneras. Tiene el trabajo de abrir el camino hacia aquello que al mismo tiempo que rehusándose, otorga. Innumerables pasajes en la obra del pensar según la historia del ser, Heidegger, transitando ese camino, ofrecerá la topología de la verdad del ser, cada vez con un nuevo lenguaje. En la determinación del nihilismo, según la historia del ser, para Heidegger el ser permanece fuera, se rehúsa, pero el ser esencia como advenimiento del desocultamiento, no sin antes hacer llegar así su albergue, lo atrae así. El ser para el advenimiento de su desocultamiento requiere de un asilo, de su albergue, lo requiere, lo necesita, por lo cual el ser es lo necesitante. Ahora bien, a tal asilo pertenece el hombre. El ser necesita de un asilo, de una localidad, y el hombre pertenece a ese asilo o localidad. Así el ser necesita y requiere del albergue para su desocultamiento, y a ese albergue pertenece el hombre.
De manera que hay un entramado entre la necesidad del ser del asilo y la pertenencia del hombre al asilo o al albergue de la verdad del ser. Pero si la modernidad es la obturación de la verdad del ser por la verdad del ente, la necesidad del ser y su advenir queda fuera. El ente presenta la apariencia de que el ser es sin necesidad. La modernidad es la época de la falta de necesidad. Es la imposibilidad de la nula exposición de las tormentas. Es la imposibilidad de colocarse en el espacio de huida y de venida, llevando al ser mismo al extremo de su necesidad, de la necesidad de su albergue y del hombre al que el albergue pertenece. Lo necesitante es requerir el ser del albergue, y lo incesante del necesitar requiere del albergue del ser, que es al mismo tiempo la esencia del hombre. Pero justamente el hombre es amenazado con el aniquilamiento de su esencia y el ser mismo puesto en peligro en el precisar de su albergue. Así el peligro, piensa Heidegger, es que la necesidad como la esencia no sea nunca históricamente para los hombres la necesidad que es. Así, en el extremo, la necesidad del ser se vuelve falta de necesidad, y aún así, en el dominio de la falta de necesidad, permanece de lado la necesidad doblemente necesitante del albergue y de la esencia del hombre. El nihilismo impropio, caracterizado como el dominio del permanecer fuera del ser, llega al despliegue completo de su inesencia en esa falta de necesidad, que es un padecimiento sin límites y un dolor sin medida, de modo abierto y tácito, que el mundo se encuentra en un estado de plena necesidad. Esta es su necesidad suprema y al mismo tiempo la más oscura. Es lo que Heidegger llamará la necesidad de la falta de necesidad o indigencia de la falta de indigencia. El dolor que se abre por todas partes es debido a la insensible y carente necesidad de la falta de necesidad. Heidegger indica las posibilidades que se abren desde ahí. ¿Qué puede hacer el hombre si la necesidad es en verdad necesidad del ser mismo? Y contesta, corresponder a la necesidad de la falta de necesidad solo puede querer decir contribuir ante todo a que se experimente de una vez la falta de necesidad como la necesidad esencia. Para Heidegger es necesario experimentar la época de la necesidad de la falta de necesidad, la necesidad extrema que entraña la falta de necesidad, que es la época de los entretenimientos como un terror al permanecer fuera del ser mismo. Mientras tanto, a falta de corresponder a la necesidad de la falta de necesidad, aparece el peligro de la aniquilación. Ahora pregunta Heidegger, ¿qué llega proveniente de la necesidad de la falta de necesidad hasta lo impensado del ser mismo? El permanecer fuera del desocultamiento del ser en cuanto tal, deja que todo lo salutífero se desvanezca en el ente. Este desvanecerse de lo salutífero se lleva consigo y cierra la dimensión de lo sagrado. El cierre de lo sagrado ensombrece todo lo sirve lo divino. Este ensombrecer solidifica y oculta la falta de Dios. La oscura falta hace que todo el ente esté en el desamparo, al mismo tiempo que, en cuanto es el objetivo de una objetivación sin límites, parece tener una posición segura y ser siempre familiar. Para Heidegger, el embate de lo ente y nuestra colocación en lo carente de necesidad y en el dominio de la tierra y en lo planetario, en la pérdida del hogar, es insensible a cualquier venida de lo divino, porque estamos sin la referencia a ser y a su verdad. Sin referencia a la verdad del ser, no es posible ponerse en el lugar del embate de la huida y venida de los dioses, del señar de los dioses, sin colocarse en el claro de la verdad saltando, que es albergue de todo advenir y del ser y de su ocultarse. No es posible la experiencia del señar de los dioses. Para Heidegger, ese nuevo develamiento del ser, desde el encuentro con la indigencia, desde el espacio de lo necesitante, requiere colocarse en referencia a ser en el espacio de huida y venida, de lejanía y cercanía. Solo en el espacio-tiempo de la verdad del ser acontecería un nuevo nombrar de los dioses. Me parece que en un apartado que está en meditación, que se llama Dioses, en realidad un capítulo, me parece que Heidegger ofrece una serie de indicaciones y posibilidades y desde dónde pensar a los dioses, ¿no? O sea, como una serie de indicaciones, ¿no? Y me parece que es como muy importante tenerlas en cuenta porque
porque sin esa lectura de dioses, este apartado de meditación y el último Dios sigue las indicaciones que el mismo Heidegger se da, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que es importante leerlos juntos y leerlos al mismo tiempo. Bueno, Heidegger piensa que es indispensable un saber esencial que haga volver al abismo. Y ese saber esencial es templado por el espanto, ¿no? Por este volverse de lo entitativo, ¿no? Y él piensa que para que ocurra la diferencia de ser, es indispensable 3 posibilidades que hay que seguir, pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, una, otra y otra, ¿no? La primera posibilidad para que se dé esa diferencia de ser es un pensar múltiple, una posibilidad múltiple que consiste en pensar, meditar. Si la tierra en contienda con mundo entona la concordancia del hombre con las disposiciones fundamentales y lleva esta voz al lenguaje, y desde ahí surge una conversación inicial entre dioses, como aquellos que han soportado la ausencia de Dios, y como hombres la hominización, ¿no? A mí esto me parece bien importante. Bueno, una cosa quiero decirles, que bueno, es demasiado traicionante la traducción de Lina Picotti, porque Lina Picotti dice Gotolosicai y pone ateísmo así impunemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar, es decir, pensar la posibilidad si acontece la conversación de aquellos que han soportado, que como dioses han soportado la ausencia de Dios, y como hombres la hominización, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Y la otra posibilidad es si ser y verdad, hombre y Dios, se vuelven al origen de su esencia a través de la fundación de la verdad del ser, ¿no? Esa es la primera posibilidad de pensar. La segunda posibilidad es cuestionar insistentemente, ¿sí? Si el dominio del ente se torna interminable, ¿no? Si este dominio donde un ente reemplaza a otro es interminable o no, ¿no? ¿Cuál es su límite, ¿no? El límite de eso. Y el segundo es, bueno, si existe la posibilidad que en este extremo del ocultamiento, ¿no? Los más solitarios ingresen a este espacio, ¿no? A este espacio-tiempo, ¿no? Como un ámbito preparatorio, ¿no? Si es posible esas 3. Entonces, Heidegger piensa como estos 3 modos de pensamiento como ineludibles, ¿no? Si es posible que acaezca la verdad del ser, si es posible introducirse en la esencia planetaria de la identificación sin medida, y si es posible que en el extremo de la identificación los solitarios ingresen al espacio de la verdad del ser, ¿no? Bueno, pero después sigue con una meditación en la cual da indicaciones sobre la posibilidad de lograr los dioses. Y la primera de esas indicaciones es que los dioses no están aquí pensados como lo sumo en el sentido de poetizar y pensar metafísicamente vigentes, sino como pertenecientes a la indigencia del ser, ¿no? Me parece que esa es como la primera indicación. Es decir, los dioses, fuera de los marcos metafísicos vigentes, pertenecen a la indigencia. Porque si el Dios es lo sumo, es porque puede soportar la nada, ¿no? Y solo es desde este saber esencial, desde donde es posible pensar y preguntar la diferenciación de ser con respecto al nombramiento de los dioses. La segunda indicación es el pensar sobre los dioses interroga solo lo que un preguntar originario ya separado del ente tiene que dejarse asignar. Es desde la indigencia donde es posible un auténtico preguntar sobre los dioses. Heidegger se da cuenta, fuera del pensar entitativo, de otra indicación. Ni los dioses crean al hombre, ni el hombre inventa los dioses, sino que es la verdad del ser
la que decide sobre los hombres y los dioses y acaece entre ellos. Lejos de los marcos metafísicos vigentes, la verdad del ser no gobierna sobre hombres y dioses, sino que acaece entre ellos para su confrontación, réplica y conversación. A medida que el ser encuentra la verdad y es fundada la verdad como claro para el acrecimiento de acuerdo a la pertenencia del hombre al ser y junto con esa pertenencia solo entonces se realiza el conocer y nombrar a los dioses. La cuarta indicación es que el Dios nunca es un ente, porque los dioses y su deidad proceden de la verdad del ser. El Dios creador, como representación cósmica de él, proviene de la interpretación de la entidad como producida y producible, de modo que, desde la perspectiva de la verdad del ser, no hay lugar para un Dios creador. Más tarde, en Aportes a la Filosofía, veremos que la forzosidad de Dios procede de su indigencia, no es por la primera causa, ¿no? Sino es la necesidad del Dios, es justamente lo que lleva a darse en la palabra. No es por ser causa primera, sumo ente, etc., ¿no? Entonces, así mientras el hombre no sea arrancado del ente y mientras no sea arrancado el infundamentado y vuelva a apreciar el claro en el que se inaugura a él un reuso como la seña del ser y que solo así el ser le sea acaecido, los dioses no pueden llegar al lenguaje porque ha sido enterrado todo espacio-tiempo para su unidad. La quinta observación o sentencia que tiene Heidegger es que desde los marcos metafísicos vigentes o representacionales, los dioses se hicieron imposibles, ¿no? Para Heidegger, la huida de los dioses se ha decidido en esta época y por lo tanto tienen un lugar importantísimo en el pensar de la historia del ser, porque es en este pensar donde oscila todo nombrar y callar de los dioses, ¿no? Bueno, podemos decir que a través de estas indicaciones, Heidegger señalaría que es la verdad del ser, el espacio-tiempo, el sitio de la réplica de los dioses y los hombres, y que abre el nombrar de lo divino y el ingreso a la verdad del ser. El pensar de la historia del ser desde el espacio-tiempo se separa de la interpretación del Dios creador y esta es la revolución de los dioses. Heidegger, en los textos del pensar de la historia del ser, habla de la contienda mundo-tierra, réplica, impugnación, hombres-dioses. En Dioses apartados de meditación, Heidegger ofrece la réplica hombres-dioses, la réplica. Y podríamos decir que Heidegger pensaría que es en dicha réplica a los dioses que surge al mismo tiempo la posibilidad de la más lejana cercanía, ¿sí? Desde el saber del reuso del espacio del ser, del espacio-tiempo. Es donde aparece, digamos, la posibilidad de pensar el último Dios. En este apartado del último Dios, de Aportes a la Filosofía, que no hay otro lugar más privilegiado para pensar este asunto del darse del Dios desde el reuso. El último Dios es el último porque es el Dios desprendido de todo cálculo y es por lo tanto lo que viene desde la más lejana lejanía del olvido del ser, y en esa misma medida el último Dios es el Dios sustraído de todo cálculo y por lo mismo es el Dios del otro comienzo, ¿no? Es el Dios que ya procede de la representación, del cálculo, del sumo ente, del fundamento, etc. Entonces, el Dios del olvido del ser es el Dios del máximo ente, de la causa, del incondicionado. Además, el último Dios no es el Dios del fin. El fin es, dice Heidegger, lo que se ha arrancado de la verdad del ser, el incesante y así sucesivamente, ¿sí? El último Dios no es un fin, sino el asentamiento en el comienzo y es la suprema figura del reuso. Al mismo tiempo, en Aportes a la Filosofía, el ámbito de huida y venida de los dioses, tan importante en Hölderlin, pudiera ser concebido por primera vez en su verdad en tanto acaecimiento del reuso,
Así, el ámbito de huida y venida de los dioses es el ámbito del otorgamiento del ser en su rehusarse, ¿sí? Este huida y venida es otorgamiento del ser en su rehusarse, o más bien, en donde huida y venida se transforman en la plenitud de otorgamiento del ser en el rehuso. Y también tenemos que para Heidegger el otorgamiento del ser en su rehusarse, o este acaecimiento ocultante, desocultante, es, dice, la calma del paso del último Dios. Es decir, frente a la huida de los dioses o la ausencia del Dios, el último Dios, desde el acaecimiento del rehuso, se transforma no en huida y venida, sino en el paso silencioso del Dios, ¿sí? Y por esto es lo sumo, en el sentido de que es lo más extraño, lo más incalculable, ¿sí? Y por eso, es procedente de un saber esencial. Bueno, no sé si... Bueno, luego, el otro elemento es indispensable para poder pensar el último Dios, es la cometida de las señas como quiere, ¿no? El evento tiene su máximo alcance en el viraje, dice Heidegger, es en el viraje donde acontece la cometida del ser a través de las señas, y es a través de las señas que el Dasein es acaecido por el ser, y no el ser lo dispuesto por la hominización. Este esenciarse de la cometida y ausencia de advenimiento de las señas requiere de la indigencia del abandono del ser en el ente, por lo tanto la indigencia pertenece al clamor del dominio de las ser señas. Necesidad del ser. Hay otro elemento muy importante en este entre donde acaece el Ereignis, pero donde acontece la necesidad del ser por parte del Dios, la necesidad del hombre por parte del ser y la pertenencia del ser, la pertenencia al ser por parte del hombre. En el viraje, el evento tiene que necesitar al ser ahí, y en ese requerimiento por parte del ser, ponerlo en el clamor, en el llamado, y a través del llamado traerlo ante el paso del Dios. Así el Dios extremo requiere al ser. Los futuros, para Heidegger, son los preparadores del camino de regreso del abandono del ser en el ente, y los que podrían o no recibir las señas del último Dios. Son los preparadores del aparecer del último Dios como el riesgo extremo de la verdad del ser. Heidegger, frente a la huida de los dioses, se da cuenta que la verdad del ser es el lugar del paso del Dios, no en tanto entitativo, sino precisamente en su carácter instantáneo, singular, relampagueante, como máxima cercanía y lejanía. En el sitio instantáneo de acometida y huida, el Dasein, como guarda del paso del Dios y de la verdad del ser, es exigido a la estabilización de lo ente y del hombre para que resista en lo ente el paso del Dios como obra, como cosa, como hecho, como palabra. Hemos visto a través de este camino de lectura el espacio de la réplica hombres y dioses, la conversación hombres-dioses sostenida por Heidegger como el espacio de la impugnación del Dios entitativo, del Dios arrastrado por lo entitativo, el lugar que hizo a los dioses lo sumo ente, la réplica a ese Dios y el choque hombre-Dios en el viraje, donde acontece el clamor del ser, la pertenencia al clamor desde la indigencia del ser. Ir a ese espacio abismoso sigue sin sonar a rancio. En realidad, para Heidegger no hay redención, sino inserción en la verdad del ser. Solo el abismo puede salvarnos en cuanto cuidadores de la verdad del ser, en tanto cuidadores del sitio instante de las señas del paso del Dios o de los dioses. A Heidegger no le importa el Dios en cuanto Dios, sino la fundación de la verdad del ser para el Dios. Los solitarios son los que se arriesgan al abismo, pues la soledad es el sumo riesgo de lo no entitativo, el ingreso al corazón, propio de los superadores del ente, y la superación de lo ente es para Heidegger lo propiamente histórico y otro comienzo. Muchísimas gracias.
te damos. ¿Quieren primero que hagamos las preguntas o al final? Juntas. Okay. Bueno, entonces ahora tendremos la presentación Revolución, Vuelta o Barbarie, un grito alto desde el suelo ante el portón de la diosa. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a los organizadores por permitir este espacio, pues, que nos podamos reunir, poner en reunión nuestras investigaciones y quizá incluso pensar juntos. Muchas gracias también, sí, se escucha así, ¿no? Muchas gracias también, Rebeca, por la ponencia, por tu comunicación. Me ha parecido interesantísima y especialmente porque creo que vamos a poder conversar y dialogar bastante. Si bien creo que va a contrastar también mucho con lo que viene diciendo, porque el punto de partida, por así decir, de mi comunicación es uno en el cual los dioses no han huido. Y es que, en efecto, voy a llevar a cabo comentarios a la Oda Olímpica séptima de Píndaro, junto a la Ísmica quinta, así como algunas secciones del poema de Parménides de Lea, intentando pensar las divergencias y convergencias entre aquello que en ambos diversos géneros poéticos se nombra como Cea, diosa a secas. ¿Y qué podría tener que ver? Voy a ir tratando de desbrozar la comprensión de la diosa como desocultamiento, la diosa Aletheia, en Heidegger. Finalmente, también desde estas lecturas querría abrir el cuestionamiento en torno a en qué sentidos y en qué medida podríamos pensar algo así como un Heidegger revolucionario. Cuestión que quizá demasiado temprano, de alguna manera llegó a ser un título inicial de este seminario. A mí la verdad es que me hacía bastante gracia, me llegó a emocionar y bueno, pues en función de esto fui pensando la ponencia y la he mantenido. En definitiva, bueno, pues terminaré con esa cuestión de en qué medida podríamos pensar algo así como una revolución en Heidegger o cómo puede ser Heidegger revolucionario y en qué medida podría incluso ser pensable o podríamos pensar una imposible, tal vez, teoría política tautológicamente de la polis griega. Comienzo ya. La Olímpica séptima de Píndaro se abre con el siguiente símil. Abro cita. Como cuando alguien de su mano opulenta una copa que espuma adentro con el rocío de la vid, tomándola, entrega, cima de bienes de oro toda al joven yerno. Cierro comillas. Iré mentando la traducción de Eulalia Blay en un texto que tiene maravilloso en torno a Píndaro desde Hölderlin, que ha salido muy recientemente. Solo, no obstante, asumiré la traducción. Con una copa, leemos, se abre el canto. Una copa de espuma llena, abundante sin rebosar, pues su contenido, ligero, es el rocío de una vid. La copa es la cosa con que se abre este canto, y decir la cosa, enseguida, despliega un mundo. La mano que toma la copa, leíamos, es opulenta. De nuevo, podríamos decir abundante, rica, mas nada que ver con la mera ganancia de un particular, pues, primero, explícitamente en Píndaro, la riqueza o ganancia está siempre atada a una alteridad, habitualmente la arete, la virtud o las figuras de los dioses, que resguarda la tendencia a reducir a un ilimitado la diferencia de mortales e inmortales, de uno y otro de sus lados. La copa, decía, despliega un mundo, es opulenta y abundante. La misma copa, leíamos, es receptáculo también, cima de bienes, lugar que remite al brindis festivo de una celebración. Aquel con el que continúa la oda desde la línea cuarta, un brindis de casa a casa por amor del convite, simposio amistoso, filo, de invitación mutua, que honra una alianza, en este caso, en este contexto, una alianza nupcial. La copa también es caracterizada como de oro toda. Heidegger se ocupa en el curso en torno a Anaximandro, presumiblemente de 1941-42, de la experiencia pindárica del oro a través de su brillo, del modo en que reluce.
Una experiencia que difícilmente recoge nuestra expresión, no es oro todo lo que reluce. El oro, siguiendo el inicio de la ísmica quinta, resulta de gran dimensión o amplitud, de poder o fuerza, en el sentido en que es distante de todo. Diciéndolo de una tirada, la traducción de Megasthenes Periosion Alon sería así como de gran poder, distante de todo. Donde, porque es Periosion Alon, es también Megastés y no al revés, es decir, por ser distante de todo, puede ser de gran poder o capacidad. De hecho, la ísmica segunda de Píndaro, en las líneas 9-12, canta el dicho según el cual las cosas de uso común, podríamos decir las cosas a la mano, los bienes, grémata, e insiste doblemente en grémata, dice grémata, el hombre es decir, dice Píndaro, doblando, insisto, grémata, en un dicho que se aproxima máximamente, superlativamente, dice el propio poema, a la verdad. Al respecto, no es simplemente verdad que los bienes, el hombre es, sino que pertenece únicamente al hombre. Es decir, volviendo a la cuestión del oro, la apariencia del oro no es una mera propiedad del material, además perceptible con los ojos, que fuese entre otras, sino que el carácter del brillo del oro descansa en la altura o dignidad por la que tiene lugar, se da o manifiesta aquello que es. Tiene que ver, pues, con, parafraseando las líneas 13-14 de la ísmica quinta, con no empeñarse en llegar a ser Zeus, en ser inmortal, asumir lo mejor de lo posible, dicho como Bello, Calón, del lote, Moira, de cada uno, con que lo mortal propicia, vale decir, se muestra por sí mismo, conviene a los mortales, así, con la asunción del límite y la finitud de lo que es. Y son, si bien diversamente, tanto mortales como inmortales, manteniendo la inseparabilidad de aparecer y apariencia, tanto para uno como para otros, en una diferencia o cualificación del lugar de cada uno de ellos que nombra ísmica quinta con el término honor. Cualificación de lugares, dice Píndaro, y hablo cita, al entrar en liza las naves en el mar y los caballos a los carros, en los raudos giros de las competiciones. En definitiva, cada cosa en su lugar cualificado, cada cosa en su despliegue, pues el carácter del brillo del oro no manifiesta la esencia del ser, no dice aletheia, sino desde el lado del hombre una consideración, una opinión. Así, por ejemplo, ísmica quinta dice en la línea segunda. El carácter del brillo del oro no lo sitúa, pues, decía, como un metal valioso, ni lo toca como una unidad de medida o patrón de intercambio entre cosas, mercancías, ni en general desde la perspectiva del valor. Y no obstante, es cosa de hombres, y mujeres, claro, en su necesaria respectividad con los dioses. Volviendo a nuestro hilo conductor con Olímpica 7, en el despliegue de la cosa copa, que es de oro toda, decíamos, el mundo brilla de un modo inusitado. Heidegger, sin hacer mención explícita a Píndaro, piensa en el texto Das Ding de Conferencias y Artículos, la autonomía de un otro recipiente, una jarra que acoge y recibe si se llena, esto es, acoge con una condición previa, que la jarra estuviera vacía, que la espacialidad de su límite no fuera cosa alguna objetual, nada. En ese sentido, el vacío, para nada un espacio homogéneo presupuesto en ausencia posicional de cosas en él, el vacío, digo, acoge, toma, digamos, lo que se vierte dentro y retiene lo vertido. Si bien la jarra de Heidegger, a diferencia de la copa de Píndaro, vierte hacia afuera. Tal es su destinación y telos. Pero no es que la copa de Píndaro no esté hecha para beber, no. Ella contempla un modo de producción que, como de oro toda, se orienta al brindis festivo de la celebración. Ahí, pues, no radica el diverso suelo histórico epocal del decir de Píndaro y Heidegger, que, no obstante, permite en ambos que la esencia de la jarra y de la copa sea una ofrenda, la donación esenciante y rebosante de un obsequio. Más bien, si el acoger, tomar y recibir no cósico objetual de la jarra, esencia a través de ese escanciar que da lo vertido y lo que se vierte dentro, en el obsequio de un don que resguarda la distancia y diferencia entre mortales y mortales,
cielo y tierra, la copa de Píndaro, a su modo, rebosa sin caer porque su lugar es elevado. No es la copa la que recibe y toma algo que vendría de fuera, sino la mano opulenta la que toma la copa de oro, la que mantiene la copa en lo alto pero sin caer nada abajo en la festividad de la celebración. Dicho todavía de otro modo, el escanciar de la jarra, la donación que se vierte hacia afuera, exige en Heidegger pensar el repliegue del Gebiat, el carácter unitario de la diferencia pluralmente plural de mortales y mortales, cielo y tierra, la sustracción ilocalizable desde el punto de vista de la cantidad y el número de lo desoculto de cada uno, la simplicidad del despejamiento y no confusión de sus cruces, mientras que Píndaro simplemente habita y canta allí. Está siempre esenciando. Por eso, desde tal lugar, al cual también pertenecen sustracciones, pero diversas, sería difícil interpretar el, en ocasiones sí frecuente en Heidegger, paso atrás que pretende salir del pensamiento representativo. Digo frecuentemente en la medida en que el Andenken, rememorar pensante, no tome el lugar de un mero paso atrás. Así, decía, desde tal lugar, por no requerir paso atrás, puede incluso alzar Píndaro un canto al elevado rango de los bienes y la riqueza, que ya hemos visto en qué sentidos habrían de ser significados. De tal manera, dicho sea de paso, que considerar a Píndaro como conservador es no haber entendido nada, lo cual, ahora sí, interpretamos, vale exactamente igual para Heidegger. Todavía dicha esta diferencia, digamos, entre el escanciar de la jarra y el rebosar espumoso de la copa, de otro modo. La cosa en Heidegger cosea, la cosa hace cosa, vale decir, el estatuto de cosa de la cosa no se confunde con la cosa. En este sentido, la jarra también brilla y así da lugares al juego, dice Heidegger, del mundo. Juego o danza cuya retracción de la presencia nombra la simplicidad del pliegue de los cuatro. Pero en Píndaro la copa que brilla, por ser de oro toda, despliega un mundo que también brilla, y digo despliega, pone en juego con las peculiaridades de su decir, este despliegue sin necesidad ni de pensar la esencia del despliegue de cosa y mundo, ni, mucho menos, el repliegue del pliegue de ambos, ni el pliegue como tal. Esto que sabía bien Heidegger, como repite en diversos textos en torno a los griegos, por ejemplo, Moira, en torno a Píndaro, pero también a su modo Parménides, Sófocles, Esquilo, Heráclito, Aristóteles o Platón, ellos simplemente lo ponían en juego. Heidegger también nos enseña algo que tanto para unos como para otros valdría. La copa o la jarra despliega un cúmulo de relaciones, un mundo, sí, pero de tal manera que la copa y el mundo acontecen en el poema, en el canto, a ser dichos. Pertenece a ser copa de la copa el despliegue del mundo, pero solo en cuanto se dice y no de cualquier manera. Así, no podemos ni de lejos afirmar, como ya se irá notando, que el despliegue de la copa en Píndaro sea llano ni esté allanado. El ser copa de la copa despliega un cúmulo de relaciones a través del decir del poeta, un mundo, pero para nada hay una mera continuación. Cuestión que podemos registrar en Píndaro a través de una cierta pluralidad de registros métricos que suele poner en juego. Bueno, ya vimos en la marcha el inicio de la Olímpica 7 que comenzaba con un símil, fórmula relativamente habitual en el género de Píndaro, que es el melos. El símil dice dos lados, de los cuales el primero, por así decir, de partida, describe en detalle una situación evidente o reconocible para el oyente o la audiencia, que así permite conducir a otra situación, al otro lado del símil, en principio, sin conexión desde el frontispicio del propio símil. Decíamos, inicié leyendo, como cuando alguien de su mano opulenta una copa que espuma dentro con el rocillo de la vid tomando la entrega, cima de bienes de oro toda, al joven yerno. Y hasta aquí son la mitad del primer lado del símil. El segundo lado, que ya habíamos parafraseado, dice, brindando de casa en casa por mor del convite y honrando a su alianza, y con ello, amistoso, lo hace envidiable a los presentes por el lecho de concordia. Hasta aquí se completaría el primer lado del símil, que coincide con el fin de la primera estrofa en el poema. Allí, de este primer lado del símil, ya sabemos que se dice la ofrenda de una copa trazando un tránsito o acontecer o despliegue que ha conferido brillo, ser, a su destinatario, a la mano porque ya tenía la copa.
Pues bien, al llegar al segundo lado del símil, el poema introduce un salto, en verdad muy inesperado. Dice, también yo, y de seguido comienza a hablar, cuestión bastante habitual en Píndaro, comienza a hablar el poema sobre el mismo carácter de su tarea poética, de su decir. Dice, abro cita, también yo, el néctar vertido enviando, don de las musas, dulce fruto del pensamiento, a los hombres que el premio portan me los hago favorables, a los vencedores en Olimpia y en Pito. Próspero aquel a quien los buenos decires tienen, y en distinto tiempo es a alguien distinto a quien la gracia, que da a la vida su flor, atiende. A menudo con la dulce forminge y el instrumento de tubo lleno de voces. Cierro cita. Hasta aquí la antístrofa primera, el segundo lado del símil, el lado que ya no habla de la singularidad de la cosa copa, sino del canto en marcha, por así decir, de la singularidad misma. El lado en el que el despliegue de la copa, en aquella máxima altura, se interrumpe, se repliega, ahora sí, para decir lo esencial del decir mismo, y lo hace, acabamos de notar, expresivamente, por el corte de la autorreferencialidad del también yo. Conviene notar otra cierta fractura, de las muchas que el decir de Píndaro implica, nada plano, en la marcha del poema. ¿Cómo tras decir el poema acabamos de leer, próspero aquel a quien los buenos decires tienen, su tono parece vacilar o titubear, introduciendo la contraposición entre alguien distinto en tiempo distinto y la gracia que da a la vida su flor? El nexo viene marcado por el verbo atender, cantando dulcemente, el verbo edumeles. Fractura que en cualquier caso da paso al relato sobre Diágoras en el primer épodo que comienza con un y ahora. Saltamos ahora a la estrofa segunda, siempre todavía en Olímpica 7, donde el himno alcanza el fin explícito de su celebración, la apertura y fundación de una polis, Rodas, a través del canto de Tlepólemo, hijo de Heracles. El primero, Tlepólemo, suele considerarse héroe, en el sentido nada heroico de ser, como su padre, un semidios. O sea, si Heracles lo es por ser hijo de un dios y una mortal, Tlepólemo lo es por ser hijo de Heracles. Ambos semidioses, seres intermedios que en los textos griegos son bastante habituales, pues bueno, Tlepólemo, Heracles, Dionisio mismo es un semidios, son capaces de permanecer, si bien siempre en la tensión de una estancia poco apacible, en el medio, digamos, como recinto amplio y profundo entre mortales e inmortales. Siguiendo ahora a Heidegger en el curso del 34-35 sobre Germania y el Rin, permanecer y padecer de Espinal, padecer no tanto el duelo sagrado, que pertenecería probablemente al poeta y no al semidios, pero en cualquier caso sí permanecer y padecer en esa situación intermedia de la mismidad del ser de ambos lados. Parafraseando desde el inicio de la estrofa segunda, continúo con Olímpica 7. Tlepólemo mata a Lipimnio, su tío abuelo, con una estaca. A él, que era sabio, se le nubló el pensamiento. Acude al oráculo, donde Apolo, el de cabello de oro, de nuevo el oro, indica navegar por mar hacia la Moira, el lote donde Apolo, el lote asignado a cada uno que tiene lugar y tiene que ver, evidentemente, en la trama del poema, con el nomos de la polis. Allí, una vez en un tiempo anterior, dice el poema, nació Atenea cuando Hefesto, con hacha de bronce, abre la cabeza a Zeus, de donde surge Atenea. De esta acción eminentemente violenta surge Atenea, considerada ya por el verso 50 como la diosa de la tecna, de las técnicas o las artes. También se cuenta que los Helíadas, los hijos de Hiperión, del Sol, y aquí conviene recordar que las Helíades, ahora en femenino, y no los Helíadas, son una de las dos guías del carro del poeta en el proemio del poema de Parménides. La conducción de la otra guía del carro, hay una doble guía en el proemio del poema que lleva al poeta ante el portón de la diosa. La conducción de la otra guía, las yeguas que tiran del carro, tiene que ver más con verbos que en efecto indican tracción, empuje, mientras que la tarea de las Helíades, más bien con marcar el camino, mientras se retiran velos de sus rostros con la mano, dice el poema, hacia las puertas del día y la noche. Volviendo a Olímpica 7, decía, los Helíadas
los hijos del sol, fueron los primeros en rendir honores y ofrendas a la diosa Atenea, razón por la que les pertenece sabiduría, virtud, aretán y aidos. Y también continúa el inicio de la tercera antístrofa, que cito literalmente, también, abrocita, también sobreviene sin aviso la nube del olvido y desplaza el recto camino de las cosas afuera de los pensamientos. Vamos a seguir en este punto las exégesis de Heidegger en torno a la relación de aidos, que él traduce como shoi, podemos traducir como pudor, y olvido, lefe, en el curso de Parménides del 42-43. Pero antes terminemos la tercera antístrofa de Olímpica 7, pues se nos da información de gravedad en torno a hacia dónde llega el campo del olvido del Efe y qué puede tener que ver ello con la fundación de la ciudad de Rodas, la fundación que precisamente da cuenta al relato. Se dice que ellos, en efecto, los Helíadas, subieron sin llevar la simiente de la ardiente llama, con sacrificios sin fuego, hicieron un recinto en lo alto de la ciudad. Para ellos, trayendo una nube dorada, él, entendemos Zeus, hizo llover oro en abundancia, ella, entendemos Atenea, les concedió pericia. Cierro cita, aunque no la debe. Así termina la tercera antístrofa. Aquello que olvidan los Helíadas, sabios, virtuosos, a los que pertenece este pudor de aidos, shoi, por rendir honor a la divinidad de Atenea, es el fuego. Aquello que olvidan es el fuego. Y no obstante, dan límite en lo alto a la polis. Entonces, ahora sí, ¿qué puede tener que ver el olvido del Alefe como nube sin señal que olvida el fuego con el pudor de aidos? Comencemos recordando que Heidegger traduce aidos, como decía, por shoi, pudor, y no vergüenza, ni en general con sentido alguno que signifique sentimiento o experiencia vivencial, erlebnis de un sujeto. Además, como bien se sabe, shoi es uno de los tres templos de ánimo fundamentales del otro inicio occidente de los Beiträge. Heidegger nos invita a pensar esta retracción púdica, en cierta manera esquiva, pero no confundible con vergüenza, y digo retracción púdica o sobrecogimiento, como traduce Carlos Masmela para Kant, en relación a los diversos modos de sustracción propia del ser o la presencia en general entre los griegos. Aidos marca la relación de lo desoculto en su desocultamiento, o lo que es lo mismo, por el otro lado, la relación del ser con el hombre por la que el hombre se comporta cabe las cosas. Habita un dominio en el que la presencia de las cosas se sustrae a favor de la irreductibilidad, pluralmente plural, de su diferencia, y el hombre mismo se retrae de ellas, estando este retraimiento recíproco, como relación, retraído del desocultamiento, es decir, en la lece de la leceya. Aclaremos algo el asunto. La lece de la leceya, en el intervalo o trecho alefe y alefe, propio del desocultamiento, se retrae ella misma como condición de que su olvido, así dándose, tenga lugar. Y el olvido no se olvida absolutamente. A favor, así, del propio acontecer de la verdad ontológica, aletheia, verdad sin un contrario que fuese falsedad, verdad sin contraposición respecto a engaño, como sí también es dicho en Píndaro, un saber de la sustracción. Saber de la sustracción de la presencia, diverso a la pericia o saber técnico propio de, por ejemplo, un escultor. Ambos saberes son explicitados, de hecho, en las líneas 52-56, todavía de Olímpica 7. Bueno, pero si estuviera o no en posesión de ese peculiar saber de la sustracción, dicho en el decir de Píndaro, se nos muestra que este juego de sustracciones, condiciones de posibilidad de la experiencia de la verdad ontológica, de la verdad en Grecia, se da a favor del habitar del hombre en la polis, como lugar de cruce o polo del desocultamiento de las relaciones del hombre cabe las cosas. Polis reluce como el lugar en torno al cual gira todo lo que aparece para los griegos, la localidad para el domicilio histórico de la humanidad griega, si bien como paraje del desocultamiento. Polis es en este sentido los entornos en los que se da la pluralidad de desocultamientos, digamos de intervalos de presencia-ausencia de la presencia para los griegos. Al respecto ya vimos cómo en la Oda, en el contexto de la fundación de la polis, la correspondencia de los habitantes de la polis, los Helíadas, con la diosa, los Helíadas son los habitantes, digamos, la familia antigua de Rodas. La misma diosa partía de la sustracción que protagonizaba el nacimiento de Atenea de la cabeza fracturada de Zeus y cómo el reconocimiento de su divinidad por los Helíadas, los primeros que alzan altares a la diosa, implicaba el olvido de una nube sin señal.
Vuelvo ahora a la marcha de Olímpica 7 para notar en detalle el surgimiento de la polis en el canto y el lugar de la verdad, sus sustracciones y el olvido. Ya vimos que los elíadas olvidaban el fuego, luz y presencia primera en su alabanza a Atenea. Tal era el carácter de la retracción púdica de su correspondencia a la diosa, cuestión que no obstaba para que fuesen sabios y virtuosos o excelentes. Conviene atender a que el fuego, por ejemplo, especialmente en Heráclito, se muestra como uno de los modos de decir Arge, la medida de la presencia de las cosas, pero por cuanto el fuego se dice topológicamente. No es lo mismo la distancia al Sol, la necesidad del despejamiento de su brillo-luz, sin la cual, de ser alcanzado el Sol, podría cegar, que la proximidad, para bien o mal, que exige el contacto con el fuego. Incluso, el mismo Sol puede ser tanto brillo como calor. Pues bien, desde el tercer épodo se nos dice que, Abrocita, dicen viejos relatos de los hombres que, cuando Zeus y los inmortales se dividían la tierra, Rodas no era aún visible en el mar, que la isla estaba oculta en los abismos salinos. Cierro cita. Esta segunda sustracción perteneciente a la polis se muestra en una ocultación inicial. Pero más interesante es que la Oda canta a continuación cómo el sol mismo, el dios sol, estaba ausente a peontos en el surgimiento de la polis. Dice la cuarta estrofa, abro cita. Estando él ausente, nadie indicó la parte, dicho con Lajos y no con Moira, es decir, algo así como la parte proporcional del sol. Así que lo dejaron sin lote, ahora sí con Moira, de tierra, a él, un sagrado, un dios. Cuando él lo recordó, Zeus pensó hacer de nuevo el reparto, pero no se lo permitió, pues dijo ver él mismo dentro del canoso mar, surgiendo desde el fondo, una tierra muy fértil para los hombres, con los rebaños benévola. Cierro cita. Y dando un pequeño salto al final de la cuarta antístrofa y principio del cuarto épodo, abro cita, finalmente, las cumbres de las palabras acontecidas en la verdad se cumplen. Creció de la sal húmeda la isla, y la tiene el Padre que engendra agudos rayos. Cierro cita. Notamos, pues, una tercera sustracción vinculante al surgimiento de la polis. En ese sentido, Ísmica 5, quinta, es especialmente inusitada, pues se abre con la referencia a la Madre Sol. Ya no los hijos del Sol, ni siquiera el Dios Sol, sino la Madre del Sol, que se nombra como Cea, simplemente la diosa a la que me refería antes, de la que inmediatamente todavía en la línea primera se considera de muchos nombres, pero sin fijar ninguno nominalmente a lo largo del canto. De ella se dice, ya en la segunda línea, que por tu causa, y viene ahora aquello de los hombres consideran al oro, de gran capacidad o poder, distante de todo, que ya vimos. También se nombra Cea, diosa a secas, la divinidad del poema de Parménides que Heidegger reiteradamente entiende como Aletheia, diosa del desocultamiento, genitivo, objetivo y subjetivo a la vez, que nos invita a pensar en la unidad de Cea y Aletheia. Regresando a Olímpica 7, el himno finaliza con un canto a Zeus. A él se dice que haz honor al estatuto del himno, abro cita, el relativo a los vencedores de Olimpia y al hombre que ha encontrado la excelencia con el puño, y dale gracia pública ante los de su ciudad y los extranjeros, pues va derecho por el camino hostil a la desmesura. Cierro cita. Y algo más adelante dice, no ocultes la común simiente, con las gracias de los Herátidas tiene la ciudad también fiestas. La Oda termina así su muy discontinua marcha desde arriba hacia, que no hasta abajo, del siguiente modo. Pues en una misma porción de tiempo soplan ahora unas, ahora otras brisas. Bueno, para ir encaminándome hacia el final, querría comentar cómo muy de pasada Heidegger relaciona en la segunda parte del curso Parménides, en el contexto de pensar el carácter privativo de la alfa de Aletheia y, por tanto, el desocultamiento o desvelamiento de la verdad ontológica como desocultar, un Feaborgenheit como en Bergen, que en Bergen se deja decir como desplegar y como encender. El carácter privativo de la alfa privativa no deja atrás en el sentido de remover o eliminar la alefe de la aletheia, sino que su acción actúa como el inflamar no elimina la llama, sino que la deja venir a su esencia. En lo cual no encontramos contradicción alguna con lo que hemos venido diciendo sobre que en Píndaro la copa despliega mundo y solamente despliega,
de modo que las sustracciones a tal despliegue se fuesen diciendo más bien en la marcha del decir de la oda, siendo precisamente la comparecencia del Ece, como nube sin señal, aquello que marcase expresivamente el relato del olvido del fuego ígneo. Contrastación entonces del olvido mismo, pero en la marcha del decir. Recorremos de nuevo aquello que los griegos no necesitaron pensar la aletheia, y nosotros, eso lo dice Heidegger habitualmente, nosotros sí. Ahora bien, subrayando entonces la importancia de no desoír la diferencia epocal con Grecia desde aquello que, en términos heideggerianos, podemos llamar meditación de la historia del ser, en el marco de este seminario quizá resulte urgente atender a la cuestión de la ausencia de la presencia de Grecia para nosotros y a la vez nuestra esencial pertenencia a Grecia, sin contradicción, a la polis como cruces de caminos del oente, planteándose entonces la cuestión de cómo podemos pensar una revolución que haga justicia al carácter, como decía al inicio, revolucionario de Heidegger. Hasta aquí hemos seguido que la polis, su proyecto político, eminentemente comunitario y con continua referencia a la virtud ético-política, está atravesado de lado a lado por sustracciones y opacidades. Es imposible pensar una polis prístina y transparente, ideal regulador para nosotros. Hablar de polis supondría pensar en profundidad los plexos relacionales vinculantes de la esclavitud, de la economía de guerra, del lugar de las mujeres excluidas de lo político, de la vida activa de la democracia griega. No solo no tiene sentido racional hablar de una vuelta en términos absolutos, o mejor, ingenuos o románticos a Grecia, sino que ello sería, pues, indeseable para nosotros. Tan siquiera pretenderlo es una estupidez, o mejor, una barbarie muy poco griega. Pero justamente así el carácter térreo de las plurales, pluralmente sustracciones de la polis, nos puede mostrar y enseñar la resistencia a y transformación de, en este caso el genitivo únicamente objetivo, la absoluta apropiación de lo presente respecto a la ausencia, que para nosotros siguen las nociones de mercancía, en el sentido del Capital de Marx, derecho, en el sentido de la filosofía, el derecho de Hegel, y la ciencia físico-matemática moderna en general. La ausencia de la presencia tiene lugar, y de un modo pluralmente, como seguro solo torpemente haya podido mostrar, y tal vez sea nuestra tarea, la única, pensar la revolución que podría estar a su altura. Así termino y bueno, pues ahora dialogamos y discutimos. Gracias. Pues bueno, compañeras, compañeros, les invitamos si tienen preguntas, comentarios. Vamos un poquito con el tiempo encima, pero hay un chance todavía. Entonces, si alguien quiere preguntar, comentar algo sobre estas dos ponencias, ¿no?, con relación a la experiencia de los dioses en el segundo Heidegger, pues es el momento, ¿no? Lo ideal sería si pueden pasar al frente y hacerlo en el micrófono, para que quede registrado, ¿no?, en la grabación del evento, y pues toda la gente que participe de este evento de forma remota pues también pueda conocer lo que se está dialogando acá, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, pues dispóngase a acercarse para acá para que podamos pues seguir con el diálogo sobre este tema, ¿no? Entonces, pues es que es inalámbrico, entonces. Bueno, muchísimas gracias por estas dos ponencias tan apasionantes y que han profundizado en intersticios realmente poco explorados, pero decisivos del pensamiento de Heidegger y, bueno, en general de nuestra relación con el mundo griego, ¿no? Toda la relación con el mundo griego que a partir también de Heidegger podemos repensar. Quedándome con las perspectivas que ustedes han abierto, quería solo preguntarles para que desarrollaran un poco más en la línea de su trabajo
a José Luis, ¿no? Con este final de la tarea de pensar una revolución a la altura de esta, digamos, de esta relación hacia lo limitante, quizá hacia una polis que podría llevar una vida mejor. ¿Qué elementos podrías sugerir o aportar, o qué se te ha ocurrido que podría permitirnos avanzar en esta tarea? Digamos, una pregunta personal hacia tu camino de investigación. Y a Rebeca, que desde que la conozco ha profundizado mucho en el budismo zen y en toda su idea de la nada, toda la experiencia de la vacuidad. ¿Qué puentes o qué resonancias tú has encontrado entre la ausencia de lo divino, tal como está planteada en el Maitreya y, bueno, en general en la obra de Heidegger, y la vacuidad en el budismo? O sea, digo, esto es algo clásico, eso, digamos, es tu tema, ¿no? Y solo, pues, escucharte un poco. ¿El otro respondemos ya o Pues, ¿cómo quieren? ¿Una y una o vamos? o reunimos a las preguntas? Las preguntas las tenemos reunidas. Quizá mejor reunidas. Igual podemos hacer. Entonces, pues la idea sería justo eso, ¿no? Dar las reunidas. O bueno, Bien. Dar las preguntas juntas y que te contesten luego todas juntas. Gracias. Bueno, intentando hacerlo breve. Primero decir que yo hacía mucho que no escuchaba una conferencia como la de la profesora Rebeca Maldonado. Y me imagino que a nosotros, a todos, nos pasa lo mismo, ¿no? Oímos millones de cosas prescindibles, prácticamente basuras, muchas de ellas encima disfrazadas de erudición. Y yo cuando estaba oyendo esa conferencia, pues solo lloraba de emoción y de gratitud interna. Eso por un lado. Y la única pregunta que, claro, subrayar un elemento importante de lo que se ha dicho desde mi punto de vista. Una vez que ya no se está ni en lo divino convertido en ente prepotente, ni tampoco en sujeto genésico, ¿verdad? En hipokeímenon, por lo tanto en Dios creador. Es decir, no se está en lo divino mitológico, mitológico en el sentido de dogma, de autoridad. Y tampoco se está en lo humano convertido en superhombre a imagen y semejanza del Dios todopoderoso. Se produce en efecto, claro, una liberación de lo divino y una liberación de lo humano que son de correspectividad que se necesitan mutuamente. Pero se ha dicho una cosa esencial, pensando a Hölderlin, que me parece que se omite a menudo, y aquí se ha dicho, y es como en esa respectividad de distancia extrema co-perteneciente, cada uno da al otro lo que no es, de tal manera que lo humano da a lo divino, en la palabra, la inmortalidad en la que lo divino consiste y lo humano no es porque es mortal. Mientras que lo divino da al hombre el límite de la alteridad constituyente que le impide la hibris de la desmesura y por lo tanto la pérdida. Esa diferencia de dar lo que no se es, lo que no se tiene, me parece de una particular profundidad y hermosura y se ha subrayado. Mi pregunta por hacer alguna, además de decir, pues que esto es lo que necesitamos, que tenemos que estar ahí, ¿no? Mi pregunta es por el paso. Es importante también subrayar que no hay el último Dios o el Dios extremo sin lo divino dicho en plural. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no se obtendría
no sería el límite constituyente precisamente de la comunidad de lo divino. Pero no entiendo bien el paso. ¿Por qué el último Dios, el paso y el lugar del paso, a veces entre los dioses y entre los mortales, ¿no? Y todo lo demás lo comparto en profundidad. Lo comparto en profundidad, por lo tanto ahí no pregunto. En relación a la ponencia de José Luis, me parece que el final es, para mí, apresurado. Y por eso estaría bien si se quisiera profundizar en ello, ¿no? Claro, si en efecto para Píndaro los Helíodos son masculinos y conducen a una Atenea entendida como diosa de la tecne, como siempre lo fue, por eso es la diosa de Atenas, ¿verdad? Asunto que no ocurre a otros lugares de Grecia. Y sin embargo, en el poema de Parménides, las Helíadas marcadamente femeninas no conducen a la Atenea tecne, que además, por otra parte, bueno, me callo con la relación con los titanes ahí, ¿no? Sino que conducen a Aletheia. Una vez entendido que no puede la Alece ser anterior cronológicamente a la Aletheia, sino que son simultáneos, ¿verdad? Son jamás, que son a la vez. Una vez entendido eso, no conducen a la misma divinidad. En un lado, Atenea es una divinidad, Nietzsche diría humana, demasiado humana, ¿verdad? Mientras que Aletheia es una divinidad divina. Por lo tanto, eso me parece importante. Mi primera pregunta es, ¿por qué para Heidegger en el curso Parménides y también, aunque de una manera más aludida, en Moira, la fundación de la polis se da en relación a Parménides? Esa es una pregunta que merecería un seminario. Y segundo, una vez entendido que ninguno de los heideggerianos de izquierda, como somos algunos de nosotros, pretendemos nunca, con quién se discute, una vuelta a la Grecia de la polis tal como se dio, claro, se ha dicho, claro, eso tenía en cuenta la esclavitud y por otra parte sería una vuelta romántica e incluso de la barbarie. No creo que eso lo haya pretendido nadie. Luego, ¿con quién se discute ahí? Y por lo tanto, si se vuelve, si la vuelta fuera a esa relación con la diosa así divina, Aletheia, en la que lo más divino de lo divino es el misterio, la epifanía del misterio, que no se da, pero sí tiene la epifanía de darse como misterio, entonces no comprendo de qué apertura y a qué revolución estaríamos apelando si no fuera una total transformación del hombre, una total transformación de lo divino y por lo tanto también una transformación de lo político. Muchas gracias por estas dos conferencias. Bueno, compañeras, compañeros, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta, comentario? Bueno, primero que nada, felicitarlos por estas bellas presentaciones. Bueno, yo tendría una pregunta para la doctora Rebeca. No sé si podría darnos algunas luces esta figura del paso del último Dios, si nos puede situar en una transición, ¿no? en tanto paso, así respecto a la pregunta que hace la doctora Amiate. Y si esta transición de algún modo nos coloca o puede ofrecernos luces a su vez para el propio despliegue de la constitución ontoteológica, ¿no? de la propia metafísica. Digo, si va por ahí un poco, ¿no? Este tratamiento de Heidegger, ¿no? Sobre el último Dios y esta constitución de la ontoteología. Eso sería por un lado. Y bueno, respecto a la presentación de don José Luis, una pregunta
no sé, ¿a qué experiencia podríamos, me cuesta trabajo como formularla, es muy pronto, ¿no? O sea, necesitaría llevarme sus ponencias, ¿no? Pero bueno, ¿a qué experiencia nos arroja esta retracción pública? O dicho más propiamente, ¿a qué posibilidades nos ofrece este ánimo fundamental, ¿no? Bueno, que es el pudor, que es el aidos, frente precisamente a esta otra experiencia que se descubre como abanderando nuestra época, ¿no? Que sería la época del olvido del fuego, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿sí se entiende un poco la cuestión? Como que, ¿qué posibilidad nos arroja este temple fundamental del pudor frente a este signo o este síntoma que se descubre epocalmente en nuestra época actual, como la época del olvido del fuego? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, pues ya le damos la mesa, la voz al panel para que se dé la oportunidad de contestar. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La verdad es que enriquecen mucho mi ponencia, la completan y creo que han entendido bien el alcance que tenía. Bueno, que era simplemente pues una ponencia inicial que abriera un debate y espero que sea fecundo en estos días. Voy a comenzar con las consideraciones de Teresa. Creo que me has hecho 3 preguntas. La primera en torno a algo así como qué polis o dónde se encuentra en el poema de Parménides la cuestión de la polis. Que explícitamente no aparece. Lo más similar que podemos encontrar en interpretaciones habituales tiene que ver con pues las primeras líneas del proemio, donde sí que se menciona, pero no se dice la palabra polis, sino como, bueno, se utiliza el término pan, ¿no? Que es como todo, o sea, se suele traducir como lo común, ¿no? Se dice al inicio del proemio de Parménides, pues como bien sabes, que bueno, las leguas me llevan, atravesando, ¿no? Entre otras cuestiones, de un lado a otro, ese catapán, ¿no? Ese todo que se suele interpretar y traducir como lo común o como la polis. Catán, en este sentido, dice algo así como de un lado a otro, o sea, es la polis entera. Esto lo que da es calibre y da importancia y da gravedad al camino hacia la diosa. También, desde luego, a lo que dice la diosa. Es decir, la voz de la diosa que se alza justamente en el portón, a partir del cual se dirá la mismidad de ser y pensar y se dirá precisamente que ser es necesario, es posible que sea y no ser es necesario que no sea. Bueno, pero justamente el camino hacia la diosa, el camino del poeta con esa doble guía, bueno, pues puede ser interesante. De ahí, desde luego, algo así como un modelo de la polis, yo no me atrevería a decir, y Heidegger yo creo que tampoco lo interpreta. Sí que es cierto, y creo que también está relacionado con esto, tu pregunta en torno a si en el curso de Parménides, ¿qué sentido tiene la polis? ¿Era la pregunta? ¿O tiene sentido algo parecido al que da en Introducción a Metafísica? Que es algo así como, bueno, Heidegger relaciona polis con polo con el verbo pelein, que es algo así como un modo de decir la cópula también en Grecia. Y bueno, pues como algo así, un lugar de cruce o polo de los caminos del oente, que no es desocultamiento, no es, digamos, ser en Grecia, no es Aletheia, y que sin embargo sí que se cruza con Aletheia. Ese es el lugar que yo interpreto, que entiendo que tiene el curso de Parménides. La investigación en torno a los diferentes modos de entender lo que llama ahí las contraesencias de Aletheia. Piensa cómo puede ser esa Aletheia como verdad sin contrario y se pone a pensar los diversos modos de decirse ausencia como contraesencias de la verdad en Grecia para ver que no todos son contraposiciones de verdad y falsedad, ¿no? Que hay algo así como una verdad sin contrario. En ese contexto no solo es Aletheia como desocultamiento, sino también, digamos, el cruce con la polis, como el paraje o el entorno en el cual ocurre todo lo que ocurre, digamos, bueno, como decía, en el mundo histórico comprensivo con griego. No me parece asunto baladí. Desde luego que la fea, la diosa en uno y en otro no son la misma. Que
quizás sea demasiado prematuro responder de este modo, pero en Parménides, efectivamente, o sea, aparte de que son, digamos que géneros poéticos muy diferentes, o sea, son modos de decir muy diferentes, con el peso, ahora hablo de Heidegger, con el peso que Heidegger da a la disquisición, a la dilucidación y al cuestionamiento en torno a la esencia del lenguaje, no es nada tonto pensar que géneros poéticos diferentes dicen de un modo diverso y de un modo constitutivamente para lo que ocurre, lo que se da, de modo que no es asunto baladí que efectivamente en Olímpica 5 Cea aparezca en la puerta, en el frontispicio, al inicio, mientras que justamente Cea, en el poema de Parménides, aparezca también en un tortón, pero después de un proemio. O sea, eso no es una tontería para nada. Tiene que ver con un tema de género, con un asunto de género poético, digamos, y tiene que ver, pues, bueno, con las posibilidades de epifanía del misterio y transformación del hombre o transformación de lo divino, que era la tercera cuestión que tú planteabas, no sabría ver esa diferencia. O sea, en Parménides estoy seguro de que la vía de pensar el poema, que es una vía, al fin y al cabo, hermenéutica, de discusión con múltiples interpretaciones del poema a lo largo de la historia de la filosofía, es una vía profundamente, digamos, de una revolución hermenéutica importante. O sea, cualquiera que discuta o que piense a Parménides va a llevar consigo, desde luego, epifanía del misterio y transformación del hombre y transformación de lo divino. Pues muy probablemente, desde luego. Con Píndaro, creo que también. Sí que es cierto que, bueno, no sé si el final ha sido apresurado, pero no sé. Sí que es cierto que es una cuestión de, ¿cómo decirte?, de género. O sea, no... Es raro que se deje a la divinidad, digamos, sin nombrar, ¿no? Es muy típico, o sea, Heidegger estudia estas cosas con cierta demora, ¿no? Una cosa son la figura de los dioses, otra cosa, digamos, es lo sagrado y otro ámbito incluso tiene que ver con aquello que viene de fuera, todavía incluso en Aristóteles, en Ética Nicómaco se recoge, que es tocello, ¿no? Las figuras de los dioses suelen tener nombre y apellidos. Dejar una fea... O sea, la diosa a secas es bastante extraordinario. Es bastante extraordinario. Y bueno, no deja de ser indicativo en Olímpica 7, como se ve que torpemente intentando decir, pues las diferentes sustracciones que se van diciendo en el propio decir, en la propia marcha de la Olímpica, cómo esas sustracciones se tienen que dar en la marcha misma del decir, digamos, no explícitamente mentadas, el lugar que tiene ahí el pudor y, bueno, pues el paralelismo que tiene con que justamente Cea esté en la apertura de Olímpica 5. Bueno, esto es lo que te podría responder ahora. En cuanto a lo que decía, a lo que preguntaba Pavel, mi experiencia sobre la polis o la ciudad. No, ¿cómo tú te has imaginado avanzar en una revolución a la altura de esta relación con la polis que planteaste? Digamos, esto que planteaste al final como tarea, que si puedes desarrollar un poco cómo lo has pensado tú o sí, te podría ayudar a avanzar. Sí, lo que yo he pensado, que suelo pensar, cuando pienso yo, sí. O sea, por ejemplo, Píndaro sí que dice en algunas piezas, se le suele tachar de conservador y con bastante buenas razones, ¿no? Y, bueno, en sentido, ¿no? Es recuperar los mitos homéricos, mantenerlos, mantener la religión de los olímpicos, etc., ¿no? Y sí que es cierto que es muy curioso que él explícitamente tiene como dos enemigos que se repiten mucho, ¿no? Que parece que no le agradan en exceso, que es las revueltas
estasis. Claro, estasis es, esa palabra significa es tanto la máxima disensión, ¿no? La máxima ruptura, violencia, casi guerra, ¿no? La guerra a nivel interno en la polis, como también la cuestión del silencio. Es curioso. O sea, el silencio no le gusta, no le gusta nada a Píndaro. Eso por un lado. Lo que te puedo decir en Parménides es más delicado, es más complicado por lo que le he comentado antes a Teresa, porque no me parece difícil, o sea, no aparece la palabra polis ni ciudad y es muy complicado decir algo al respecto. Y en lo que se refiere a lo que yo he podido imaginarme de la ciudad, tiene que ver bastante con los niveles, con lo pequeño, ¿no? Con no niveles muy macros, sino con lo colectivamente pequeño, autoespontáneo y autoorganizado. Autoorganizado a diversos niveles, desde luego material, político, legal, y bueno, es lo que me imagino, ¿no? En el sentido de polis, ¿no? Como lugar donde uno habita y lugar donde uno, bueno, ya que nos ponemos a imaginar. Luego no sé si con esto te respondo a la compañera que también preguntaba, sí, tal y como lo he planteado, una cosa no estaba enfrente de la otra. O sea, no... la experiencia de la retracción púdica no es que estuviera contrapuesta a la pérdida del fuego. O sea, más bien iban como muy de la mano. Iban muy de la mano. O sea, la retracción púdica parecía que incluso era muy necesaria esa pérdida del fuego. Lo cual, claro, nos deja una situación muy conflictiva con respecto a la propia fundación de la polis. Eso es algo muy interesante a pensar en Píndaro. ¿La nuestra puede ser una época de olvido del fuego? De olvido del fuego en el sentido que hablábamos, por ejemplo, de la topología del fuego como Argé en Heráclito. Pues sí, sería muy chulo, me parece muy interesante ese diagnóstico. Sí que es cierto que el fuego, digamos, visto así topológicamente, tiene esas dimensiones que de alguna manera han mentado. El fuego no solo es luz, el fuego es principalmente calor y en cualquier caso diversas modulaciones o declinaciones que se dan topológicamente, digamos, espacio-temporalmente. Por ahí, claro, que se olvide el fuego es caer en la pérdida de una diferencia pluralmente plural. O sea, es perder justamente, pues, quizás sería un modo de decir la época de la carencia de sentido, la época de la ausencia de la cuestionabilidad, algo así. Bueno, me parece muy, muy interesante verlo así, desde luego. Y bueno, pues la retracción púdica yo entiendo que como temple no es más que vibracionalmente el paso atrás que permite espaciaciones y despejamientos. O sea, digamos que no todo sea una masa. Y bueno, pues lo dejo. Gracias. Gracias por las preguntas, Pablo, Rosanda, Teresa. Bueno, la verdad es que esto forma parte del proyecto general de nuestra existencia, es leer justamente Heidegger y a Nishitani, ¿no? Porque Heidegger y Nishitani son los filósofos. Nishitani fue alumno de Heidegger y recibió la crítica a la subjetividad enterita, ¿no? Y también es un pensador zen, ¿no? Entonces, yo creo que esta línea de forma es vacío del budismo, ¿no? Y esta idea de sustracción y donación, ¿sí? Que son dos movimientos que se dan al unísono, ¿no? Pueden ser líneas que se pueden seguir para pensar Heidegger-Nishitani, ¿no? Otra cosa que se puede seguir es que todo este movimiento de negaciones que soportan al budismo, ¿no? Que la lectura de Suzuki, etcétera, no esto, no el otro, no color, no forma, no. Finalmente tiene que ver para que acontezca el pino en el patio, ¿no? Entonces, este acontecer del pino en el patio, ¿no? Esta posibilidad de retracción tal para que se done
jardín o del patio, es, yo creo, que lo que tiene que ver con Heidegger, con lo simple, ¿no? Con lo que no es una multiplicidad, sino, ¿no? Singularidad, ¿no? Entonces, otro aspecto de que Heidegger y Nishitani ahí están como sosteniéndose es que el ámbito de la verdad, el ámbito de la vacuidad, no son obturables de ninguna manera. Es decir, el oriente japonés, ¿sí? El vacío es inobturable, por ningún modo. O sea, otra cosa con lo que disentirían es no, el concepto de abismo es mucho más amplio en el sentido de una orientación hacia abajo, sino el vacío es sumamente amplio, es absolutamente todo lo que abraza todo, es un vacío intersticial, ¿no? Una cosa así. Creo que todo ese trabajo retractivo que tiene el Zen, ¿no? De dejar, de abandonar, es justamente la palabra principal de Heidegger, el abandono, la retirada, la renuncia, ¿no? Ese es el lenguaje del Zen, ese es el lenguaje de Heidegger, y eso es lo que Ueda habló en un texto de 100 páginas, ¿no? Que dice, son las palabras justamente que retoman de Eckhart, ¿no? Y eso es algo que nosotros creo que no lo hemos revisado bien, ¿sí? La palabra, en lugar del abandono, pero que es indispensable para el acaecimiento, digamos, ¿no? Para la recepción de las señas y todo eso. Con respecto a lo del paso, yo creo que justamente, yo creo que la calma del paso de Dios, ¿no? Es lo propio de cualquier Dios, de la verdad del ser, ¿sí? Es decir, no es el Dios sumamente entitativo, ni el fundamento, lo que ya todo Heidegger, bueno, él lo enuncia todo, sin condicionado, incausado. Dice, no, sino es un Dios de la verdad del ser, procedente de este espacio abismoso, digamos, pasa, ¿sí? Y ante eso se retiene ese paso en el hecho, en la obra, en el sacrificio, ¿no? Entonces, en el nombrar, ¿no? Ahí se retiene. Por eso, haces muy bien en pensar que ese Dios que es el último y el más extremo, se limita en ese nombrar, ¿no? En esa obra, ¿no? Y otra cosa es este asunto de la transición. Es que Heidegger dice, bueno, el tránsito puede durar siglos, ¿sí? Pero también yo creo que se puede pensar de otra manera, es el Dios del comienzo, ¿sí? Este paso es siempre un ingreso al comienzo, ¿no? Entonces, ese es como, ¿cuál es la frase que te impresionó tanto a ti? El comienzo siempre es... Todo es comienzo. Todo es comienzo, ¿sí? Esta posibilidad del ingreso al comienzo desde la retirada, ¿no? Retirada y comienzo, son siempre posibles y creo que aquí como tú estuviste mencionando lo de la copa y todo esto, son siempre posibles en su cuádruple darse, ¿no? En su cuádruple, en la cuaternidad, ¿no? Entonces, pero justamente es singular, es único, ¿no? Entonces, parpadeante, ¿no? Instantáneo, ¿sí? Y creo que que hay mucho por pensar al respecto. Pues muchas gracias, Sandra, porque yo creo que es por allí, ¿no? Donde hay que seguir meditando
Este Dios que aunque diosea de muchas maneras, el último Dios para mí es el extremo. O sea, si me entiendes, es como una posibilidad muy extrema del pensar del tránsito. Es muy extrema. Es el Dios del reuso. Es la suma figura del reuso, ¿no? Y yo creo que debe de guardar ese lugar porque es el lugar del diosar, ¿no? Es decir, creo que el último Dios se tendría que relacionar con la Godheit, ¿no? O sea, no solamente, no, el último Dios, la esencia del último Dios sería justamente, voy a utilizar los vocablos de Eckhart, la esencia del último Dios es la deidad en tanto que nada, ¿no? Y entonces por eso el último Dios está esenciando desde esa nada todo el tiempo, ¿no? Y está pasando. Bueno,